Hola, estás escuchando El Faro de Redención. Esta semana estamos compartiendo contigo mensajes que se transmitieron anteriormente y aunque fueron grabados hace un tiempo, siguen proclamando la misma verdad eterna. Dios es fiel. Esperamos que te sea de mucha bendición. Porque Dios es verdad en su misma naturaleza, puedes confiar en las promesas de Dios y depender de su palabra en todas las circunstancias. Oh, mi hermano, cuán bueno es saber que todas las promesas de Dios son sí y amén. Cuán bueno es conocer su carácter veraz y confiar en sus promesas. Como dice el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Es una nueva semana y hoy comenzamos una serie titulada Dios es fiel, que es parte de una serie recurrente aquí en el Faro, El pueblo que conoce a su Dios. La idea importante que queremos comunicarte es que Dios quiere que lo conozcas. El conocimiento de Dios es el conocimiento más necesario que existe y conocer a Dios cambia tu vida de una manera poderosa y afecta a todo. Esta semana vamos a estar estudiando un atributo de Dios conocido como su veracidad. Todos los atributos de Dios interactúan entre sí y uno que se deriva de su veracidad es su fidelidad. Debido a que Dios es completamente veraz y en su ser totalmente confiable, podemos creer en Él y descansar en sus promesas. Hoy comenzaremos a pensar acerca de estas ideas juntos y estaremos escuchando cada día testimonios de Cuba de personas que han experimentado la fidelidad de Dios. Personas como Albania, una hermana en Cristo desde Granma, Cuba. Yo creo que en medio de todos estos momentos que estamos viviendo nosotros, todos estos padecimientos, hemos experimentado que Dios es real. Si tienes una Biblia, busca Números 23:19 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Vamos primero a nuestro segmento de preguntas y respuestas. Cada lunes contestamos una pregunta que recibimos de nuestra audiencia y esta pregunta llegó por Ada Margavila. ¿Podrían ayudarme con el versículo de Génesis 1:26 que dice Dios, hagamos? ¿Con quién hablaba Dios? ¿Había alguien más con él? Ahora, la respuesta la dio Álvarez Domínguez, pero yo te la voy a leer. Dice así. Tanto el versículo que usted menciona como Génesis 3:22, que dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, son ejemplos de pasajes en el Antiguo Testamento donde Dios se refiere a sí mismo empleando combinaciones de plurales. Es sumamente interesante observar que el nombre Elohim, uno de los títulos más utilizados para Dios en el Antiguo Testamento, aparece más de 2500 veces en los textos en hebreo. Este nombre se encuentra en forma plural, lo cual es una variante del número gramatical, expresada en el dual o trial. Algunos han utilizado estos versículos para plantear el error de la existencia de más de un Dios. Sin embargo, nada más alejado de la verdad. Debemos descartar el politeísmo, la creencia en múltiples dioses, porque esto se contradice con innumerables escrituras que nos dicen que Dios es uno y que solo hay un Dios. En Isaías 45, Dios afirma 3 veces, yo soy el Señor y no hay otro.
No hay otro Dios fuera de mí. Teniendo en cuenta que la Biblia y el Nuevo Testamento en particular son muy claros cuando presentan a Dios como una Trinidad, o sea, 3 personas pero un solo Dios, Génesis 1:26 y 3:22 solo pueden representar una conversación dentro de la Trinidad. Dios Padre está teniendo un diálogo con Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Antiguo Testamento hace referencia a la pluralidad de Dios y el Nuevo Testamento aclara esta pluralidad con la doctrina de la Trinidad. Obviamente no hay forma de que podamos entender completamente este concepto, ya que es sobrenatural e inmenso en sí mismo. Mucho menos entendemos cómo funciona esa perfecta y gloriosa unidad. No obstante, Dios nos ha dado suficiente información para saber que Él existe en 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un pequeño comentario para un tema tan glorioso y de tan grande magnitud. Bendiciones, mis hermanos. Gracias, Álvarez Domínguez. El lunes que viene contestaremos otra pregunta. Y si tienes algo que quieres saber acerca de la Biblia, la teología o la vida cristiana, puedes enviar tu pregunta por Instagram, Facebook o nuestros canales de Telegram y WhatsApp. Y también por WhatsApp al número 1-909-237-8762. Grábala para que podamos oír la pregunta en tu voz. Vamos ahora con Jennifer Ledford y Albania en Niquero. Dios te bendiga mucho, Albania. Hemos estado viendo cómo aquí en Niquero los creyentes lidian con las necesidades, el tema de la enfermedad, la falta de medicamentos. Hay tantos factores que pueden desanimarnos totalmente, sobre todo a los creyentes. Nos preguntamos a veces, ¿dónde está el Señor, verdad? Pero nosotros en medio de esas circunstancias difíciles hemos conocido que el Señor es real y que el Señor se perfecciona en nuestra debilidad. En tu caso particular, ¿cómo has conocido al Señor en medio de la necesidad? Dios te bendiga mucho. Realmente estamos padeciendo en este municipio, específicamente por los diferentes temas que me has ido diciendo. Es verdad, la falta de energía eléctrica es todos los días el problema con la energía eléctrica. A veces por las noches no dormimos, por la calor, por la oscuridad también, por todo esto. Estamos padeciendo necesidades materiales, necesidades de alimentos, necesidades de medicamentos, incluso necesidades a veces de asistencia médica, porque realmente a veces estamos en los hospitales, no vemos la asistencia médica como debe ser, los medicamentos que necesitamos. A veces hemos ido a hacernos, por ejemplo, algunos complementarios y no hay instrumentos, nos tenemos que ir para la casa sin hacernos los complementarios. Pero bueno, yo creo que en medio de todos estos momentos que estamos viviendo nosotros, todos estos padecimientos, hemos experimentado que Dios es real, que Dios está con nosotros, que Dios no abandona a sus hijos. Y esto nos ha permitido confiar más en Dios, nos ha permitido que nuestra fe no mengue. Amén. Gracias a Dios que Dios tiene nuestra fe. Amén. Nosotros hace un minuto estábamos conversando de que hace un tiempo atravesaste por un proceso difícil de enfermedad, ¿verdad? No solamente tú, sino muchos miembros de tu familia. Y me decías que particularmente el haber atravesado ese proceso de enfermedad provocó algo en ti, un sentimiento de misericordia ahora hacia los enfermos, ¿verdad? ¿Puedes hablarme acerca de eso? Sí, realmente padecer y que Dios permita en nuestras vidas padecer enfermedad. A ver, siempre he sentido compasión por los enfermos, me gusta orar por los enfermos, visitarlos, pero siento que el Señor ahora me ha movido más a compasión por ellos. No solamente por los enfermos, sino también por todo el que padece. Y Dios me ha movido más a interceder por ellos. Señor, a esperar en Dios por ellos también, porque realmente no es la oración nuestra la que cambia las cosas. Sabemos que no es nuestras obras, pero es la obra de Cristo en nosotros. Y de verdad yo le doy gracias a Dios porque por todo esto, el creyente cuando padece, es para bien. Yo sé que el Señor está perfeccionando nuestras vidas y que todo lo que Él hace en nuestras vidas es por amor a Él mismo. Amén. De verdad, Dios es bueno, ha sido bueno.
Ay, muchas gracias, mi hermana. Gracias por compartir tu testimonio. Dios te bendiga mucho. Y a todos los oyentes, estemos orando por los creyentes en Cuba, específicamente por la localidad de Niquero. Dios les bendiga. ¡Qué testimonio tan conmovedor! Gracias, Albania, por compartir estas palabras con nosotros. Ahora vamos al mensaje de hoy. Conocer a Dios, y esto lo decimos a menudo, es lo más importante que uno puede hacer. La verdad de Dios es un verdadero tesoro y un bálsamo para el corazón. Y el conocimiento de Dios, su carácter, sus atributos, es algo que te guía y te sostiene en cada momento de tu vida. He podido experimentar la realidad de esto muchas veces. Durante mi preparación para este estudio sobre la veracidad y fidelidad de Dios, mi papá, Juan Rojas, falleció. El Señor lo llamó a estar con él el viernes 16 de agosto a las 7:43 de la noche. Los que han estado escuchando nuestro programa desde que comencé como director y locutor del Faro, me han oído hablar de mi papá en más de una ocasión. De hecho, hablé de él en el primer episodio que grabamos. Papi me enseñó a través de su vida lo que significa creer en Cristo. Siempre vivió como alguien que descansaba en la soberanía de Dios y desde que conoció a Cristo se dedicó a servirle. Sirvió como maestro de niños cuando él era un adolescente, montando en su bicicleta para dar clases de escuela dominical en otro pueblo. Luego sintió que Dios lo llamó a prepararse para el ministerio y a pesar de que su familia se opuso, trabajaba cada verano para recaudar dinero para poder estudiar en el seminario Los Pinos Nuevos. Luego se fue a trabajar en Costa Rica, donde comenzó una carrera que sería su pasión, la producción de literatura cristiana. Fue uno de los pioneros de la literatura cristiana en español, sirviendo luego en Miami como el presidente y editor en jefe de Editorial Caribe. También sirvió como pastor durante esos años. Para papi, servir a Cristo era su todo, y lo demostró tanto en su vida personal como en su carrera profesional. Era un hombre de fe, y esta fe tocaba cada área de su vida. Sin embargo, el punto que quiero resaltar es que mi papá, como todos los que conocemos a Cristo, vivió de esta manera porque estaba cierto de algo. Sabía que Dios es fiel y verdadero. Descansaba en las promesas de Dios. Siguió luchando por producir literatura cristiana aun cuando no había dinero para cubrir los gastos de producción. Dejó que el Señor lo defendiera cada vez que surgía un problema. Él decía medio jocosamente: yo no peleo mis batallas, Dios me defiende, así que no te metas conmigo. Y nunca tuvo temor a la muerte, porque confiaba en las promesas de un Dios que es fiel y verdadero. Sabía que la promesa fiel y verdadera, basada en la veracidad de Dios, es que Cristo fue entregado por el perdón de sus pecados y para la esperanza de la vida eterna. Y esto le daba muchísima paz. Déjame expresarlo de esta manera. La base de nuestra fe es que Dios es fiel y verdadero. Un teólogo explica la importancia de esta doctrina así. Escucha, lo verdadero es aquello en lo que se puede confiar, que no falla, ni cambia, ni defrauda. También en este sentido, Dios es verdadero, pues es inmutable y fiel. Su promesa no puede fallar, su palabra nunca defrauda. Su palabra permanece para siempre. Cuando nuestro Señor dice, tu palabra es verdad, dice que se puede confiar en que todo lo que Dios ha revelado corresponde exactamente a lo que realmente es o va a ser. Su palabra nunca puede fallar, aunque el cielo y la tierra pasen. La verdad de Dios, por lo tanto, es el fundamento de toda religión. Es la base de nuestra seguridad de que podemos confiar en lo que Él ha revelado de sí mismo y de su voluntad en sus obras y en las Escrituras. Amén. Hay un texto bíblico que expresa esta idea poderosamente. Números 23:19 dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Ahora, este texto es sumamente interesante porque
Es parte de un pasaje que relata el oráculo de un vidente que no era israelita, llamado Balaam. Cuando Israel llegó y se acampó a las llanuras de Moab, camino a la tierra prometida, el rey de Moab, Balac, quería que Balaam maldijera a Israel para que los moabitas pudieran pelear contra Israel y expulsarlos de su tierra. Lo interesante acerca de este relato es que Balaam parece que podía oír lo que Jehová decía. Esto es claramente evidencia de la misericordia y la soberanía de Dios y no un testamento del poder de Balaam. Pero es curioso que estas palabras verdaderas acerca de Dios aparecen en el testimonio de un vidente que no era parte del pueblo escogido de Dios. Cuando Balaam consultó con el Señor acerca de la petición de Balac, Números 22:12 nos dice cómo el Señor le responde. Y Dios dijo a Balaam, no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Balaam rehusó ir con los siervos de Balac. Pero el rey le envió otro grupo de nobles muy importantes para que visitaran al vidente e insistir. Cuando Balaam habló con Dios por segunda vez, Números 22:20 dice, Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirás la palabra que yo te hable. Ahora, no te voy a contar la historia entera, pero creo que Dios permitió que Balaam fuera con ellos solo para que quedara este relato poderoso como testimonio de su carácter y sus propósitos redentores. Lo que nos revela esta historia es que Dios es un Dios de verdad, no miente. Lo que Él dice que va a hacer, lo hace y siempre se cumple su palabra. Dios había prometido a Adán y Eva que su simiente aplastaría la cabeza de la serpiente. Y le había prometido a Abraham que a través de su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra y que poseerían la tierra que Él le había prometido. A través de estas y muchas otras promesas, Dios estaba haciendo algo grande. En esa tierra a la que Israel se dirigía, nacería la simiente, Jesús, y se derramaría ahí la preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. En ese derramamiento de sangre en la cruz, Jesucristo aplastaría la cabeza de la serpiente y su evangelio sería predicado en el mundo entero para bendecir a todas las familias de la tierra. Mi hermano, podemos ver en las Escrituras y en particular en estas palabras de Números 23:19 una de las verdades más reconfortantes acerca de Dios. Dios no miente. Él cumple sus promesas. Aunque se levantaran en contra de Él todos los reyes de la tierra, su palabra siempre se cumple porque Él es fiel y verdadero. Amén. Esta es la doctrina de la veracidad de Dios. La veracidad de Dios se refiere a su veracidad y confiabilidad en todas las cosas. Todo lo que Dios promete y hace siempre es verdadero y confiable. El Salmo 33:4 dice así, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. Entiende la importancia de esto. Los creyentes creemos que la Biblia nos enseña la verdad y que las cosas que dice son ciertas, pero escucha, la veracidad de estas cosas no depende de la sabiduría de los autores, sino del carácter de aquel que les reveló lo que deberían escribir. Escucha cómo lo explica el teólogo y autor J.I. Packer. La verdad en la Biblia es una cualidad de las personas en primer lugar y de las proposiciones solo en segundo lugar. Significa estabilidad, fiabilidad, firmeza, la cualidad de una persona que es totalmente coherente consigo misma, sincera, realista, que no se engaña. Dios es una persona así. La verdad en este sentido es su naturaleza y no tiene en él la capacidad de ser otra cosa. Por eso no puede mentir. Por eso sus palabras son verdaderas y no pueden ser otra cosa que verdaderas. Son el índice de la realidad. Nos muestran las cosas como son realmente y cómo serán para nosotros en el futuro, según hagamos caso o no a las palabras que Dios nos dirige. Amén. Toda esta semana vamos a estar hablando acerca de esta verdad, de que Dios es fiel y verdadero.
Y lo que quiero que entiendas hoy es que si Dios posee veracidad, y si la veracidad de hecho es parte de su naturaleza, podemos entonces creer y confiar que Él es fiel. Ese es el testimonio de Dios acerca de sí mismo, y no puede mentir, pero también es el testimonio de los hijos de Dios a través de todas las edades. Por esto, canciones como Tu Fidelidad a veces nos sacan las lágrimas. ¿Por qué no la cantas conmigo si te la sabes? Dice así: Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Cántala otra vez. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Amén. Ahora estas son palabras sencillas, pero profundas y verdaderas, que hacen eco en el alma de los creyentes. Por eso hemos incluido testimonios de la fidelidad de Dios toda esta semana. Quiero que conozcas la doctrina de la veracidad de Dios y que escuches historias que confirman esta doctrina en la vida de personas como tú y yo. Déjame darte una aplicación práctica, que en realidad no es más que una repetición de lo que hemos estado diciendo. Porque Dios es verdad en su misma naturaleza, puedes confiar en las promesas de Dios y depender de su palabra en todas las circunstancias. Oh, mi hermano, cuán bueno es saber que todas las promesas de Dios son sí y amén. Cuán bueno es conocer su carácter veraz y confiar en sus promesas. Como dice el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Es por esto que el salmista ruega: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Y por eso puede confesar con toda confianza: lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Su palabra, escúchame, es dulce, es maravillosa, es lámpara y luz, porque el que dio la palabra es verdadero y completamente digno de confianza. Y por último, mi hermano, tengo que recordarte que a través de Cristo, la veracidad de Dios se revela en el cumplimiento de profecías y promesas sobre el Mesías. Wayne Grudem, en su teología sistemática, lo pone de esta manera: la necesidad de la expiación se desprende también de la veracidad de Dios, que es un Dios de verdad y no puede mentir. Que Dios sea hallado veraz, dice Pablo, pero todo hombre mentiroso. Eso es en Romanos 3:4. Cuando entró en el pacto de obras con el hombre, decretó que la muerte sería la pena de la desobediencia. Ese principio encuentra expresión en muchas otras palabras de la Escritura, como Ezequiel 18:4 o Romanos 6:23. La veracidad de Dios exigía que la pena fuera ejecutada, y si los pecadores habían de salvarse, debía ser ejecutada en la vida de un sustituto. Cristo, mi hermano, es ese sustituto y murió en tu lugar. Cuando Dios dice que la paga del pecado es la muerte, debes creerlo, porque Dios no miente. Pero cuando Dios te promete perdón y vida eterna por medio de Cristo, créelo también. Es una maravillosa promesa que fluye del amor y la misericordia de Dios y que te la ofrece por pura gracia y que es producto de la veracidad de Dios y se basa en ella. Es esa promesa verdadera del Evangelio pronunciado por un Dios veraz que siempre llevó a mi papá a decir con confianza ante la muerte: el día feliz ya se acerca. Tú puedes tener esa misma confianza. No depende de tu religiosidad, ni de cumplir ciertos deberes, ni de reformar tu vida para que Dios te acepte. Recibe la promesa del perdón y vida que Dios te ofrece por medio de su Hijo. Recibe de Él un corazón nuevo que Él promete dar a los que creen en su Hijo. Recíbelo
porque el que lo promete es fiel y verdadero. Créelo. Amén. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Mi hermano, en medio de las luchas y desafíos que la vida nos presenta, la veracidad de Dios es la roca firme sobre la cual podemos descansar. No hay promesa que Él no cumpla. No hay palabra que Él dé que falle. Te invito a que pongas toda tu confianza en este Dios fiel y verdadero, que ha demostrado su amor inmutable a través de Cristo. No es tu fuerza ni tu capacidad lo que te sostendrá, sino su fidelidad. Acércate a Él con fe, confiando en que su palabra es luz en tu camino y consuelo para tu alma. Oremos. Padre, yo te doy gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu veracidad. Gracias, Señor, porque podemos confiar en lo que tú has revelado, porque tú eres totalmente confiable. Te pido por el que me escucha ahora que todavía no ha puesto su fe en Cristo. Dale hoy esa fe para creer. Convéncelo, Señor, de su pecado, porque tú has dicho que todos somos pecadores y tú no mientes. Padre, convéncelo de su necesidad porque tú has dicho que el alma que peca morirá. Convéncelo también que Cristo y su obra para salvarnos es suficiente para perdonar sus pecados y darle la esperanza de vida eterna. Dale hoy un corazón nuevo al confiar en Cristo para que te ame y quiera obedecer tu voluntad. Y te doy gracias por lo que estás haciendo ahora mismo en nuestras vidas y todo lo que harás por medio de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El pueblo que conoce a su Dios, Dios es fiel. El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.